Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por su asistencia a esta Semana Negra. Una Semana Negra cuyo eslogan este año, y pongo el acento en lo de este año, pues es muy reconfortante, ¿no? A la calle, que ya es hora, es el eslogan. El año pasado hicimos, hablo en primera persona, aunque no formo parte de la organización de la Semana Negra, pero sí presento a menudo en ella y en este caso presento a Julio Arroyo Ríos. Decía que el año pasado hicimos una Semana Negra de circunstancias en el instituto de aquí de Gijón, en el Jovellanos, cuando el verdadero espíritu de la Semana Negra es estar en la calle, ¿verdad? Como afortunadamente estamos hoy. Bueno, hechos los saludos, presento a Julio Arroyo. Julio Arroyo es un escritor santanderino que ejerce de policía en su ciudad. En el plano profesional es también entrenador de defensa personal, se nota, se nota. Y bueno, pues es un amante en el mundo cultural, es un amante del cine, es un amante del mundo del cómic y comenzó escribiendo relatos cortos y artículos. También hay que decir que Julio Arroyo dirigió durante un tiempo la revista del Sindicato Unificado de Policía, la revista Policía Solidaria, ¿verdad? Policía Solidaria, en efecto, sí. Bueno, Ferro, la novela que presentamos y que está en la mesa, es su primera novela de género negro, una novela policíaca que está editada por el sello editorial Plan B. Ferro es una historia de contradicciones, es una historia como la propia existencia en la que, como él dice, ¿verdad?, el amor y el odio, también la muerte y, por supuesto, la vida, a veces no dejan de ser la misma cosa. El personaje principal de la novela de Julio, el comisario Ángel Ferreiro, ¿verdad?, hay un juego ahí entre Ferro y Ferreiro. Bueno, Ferro, como todos sabemos, se refiere al metal, se refiere al hierro. Bien, Ángel Ferreiro es un comisario que es un tipo duro, ¿verdad? Es un tipo casi un antihéroe, como suele ocurrir en las novelas de género negro, pero creo yo, que me he leído, como es lógico, la novela, creo que es un hombre con escrúpulos, ¿no? Es un hombre con escrúpulos, como le evidencia su cargo de conciencia a lo largo de las páginas, y un cargo de conciencia que tiene el comisario por haberse acostado con la mujer de posiblemente su mejor amigo y compañero, que murió posteriormente asesinado, ¿no? Bueno, Ferreiro lo lamenta, creo yo, a menudo en las 300 y pico páginas, 320 páginas que tiene este libro, ¿no? Bueno, ya en la línea argumental tiene una trama muy bien armada, se lo comentaba antes de empezar el acto, creo que tiene un argumentario, una trama muy bien cimentada, y leo textualmente 5 o 6 líneas que corresponden realmente a la contraportada del libro. La leo directamente del libro. La vida del comisario Ángel Ferreiro ha cambiado radicalmente de un momento a otro sin el menor aviso. Ahora se encuentra decidido a afrontar su destino. Sin embargo, deberá posponerlo ante el sorpresivo asesinato de su ahijado. Ese es el verdadero hilo conductor de la novela. Con las acusaciones acumulándose contra él y traicionado por sus supuestos amigos, hay mucha traición en esta novela, se verá obligado a buscar ayuda en personas que deseaba olvidar. Sumido en una espiral de destrucción emocional y psicológica, habrá de enfrentarse a los fantasmas de su pasado, emprendiendo una huida sin destino. Pero, esta es una frase magnífica, no se puede huir de ti mismo. Bueno, en definitiva, una historia de contradicciones como la propia existencia, en la que, como decía antes, ¿verdad?, el amor y el odio, la muerte y la vida a veces no dejan de ser la misma cosa. Bueno, como se trata de que el autor nos hable de su obra, como es natural, pues nadie mejor que él, que Julio Arroyo, para hablarnos de su novela. Así que le vamos a dar la palabra para que nos cuente lo que considere oportuno de su hijo literario, de su primera novela, y luego estableceremos un coloquio con el público para que formulen las preguntas que deseen
y con mucho gusto pues Julio se las contestará. Y ya sin más le paso la palabra. Tuyo es el avión. Pues muchísimas gracias, Ricardo. En primer lugar, lo que quería agradecer es la presencia de todos vosotros aquí, porque sin gente que lea es difícil que los autores pudiesen tener algo que hacer. Yo no me considero verdaderamente un escritor, me considero más un policía, porque es la primera novela que escribo. Si escribo más adelante podré a lo mejor tildarme de ese nombre, pero de momento soy un novel. Esta aventura comenzó con que yo escribía relatos cortos, dirigía una revista, como bien ha dicho Ricardo, durante 5 años, hacía muchas entrevistas y muchos relatos cortos para mí mismo, y pues dije, bueno, pues los personajes no los puedo desarrollar como yo quiero. No consigo que los personajes tengan ese sentimiento en los relatos cortos que a lo mejor podían tener en una novela más larga. Y entonces mi idea fue, pues vamos a intentarlo. Y comencé a escribir esta novela con mucha ilusión para quedarse en mi casa, para quedármela yo. Y pues poco a poco, en el transcurso de la elaboración, me di cuenta bueno, de que podía llegar a más. ¿Cómo me di cuenta? Porque yo tenía una trama, tenía un guión, tenía unos personajes creados, tenía todo, y de repente pues me di cuenta de que esos personajes cobraban vida. Quiero decir, yo me desplacé a los lugares donde transcurre la acción. Bueno, he vivido en 2 de ellos, Madrid, Barcelona o bueno, Santander, pero también transcurre en Cuenca. Y ¿qué es lo que sucede? Que los personajes, con los sentimientos que tiene cada uno y las acciones que toman ante los eventos que ocurren, pues me sobrepasaron. Vi que había cientos de posibilidades que podían desarrollar los personajes ante un mismo suceso. Entonces, cuando la acabé, se la entregué a la persona más crítica que conozco, que es mi mujer, y me la mandó otra vez de vuelta y me dijo: Realdo, porque esto tiene muchos tecnicismos, no va a haber nadie que lo entienda, busca algo más que entienda más el público normal. Muy crítica y bueno, muy buena lectora de novela negra. Entonces lo que necesité fue pues la ayuda de un juez. Para mí era el ilustrísimo señor juez del juzgado de instrucción número 1 de Santander, y luego cuando llegué allí me encontré con Jaime, que se convirtió en un amigo que me escuchó y me supo decir cómo poder hacer o cómo funciona, digamos, el sistema judicial en el caso en el que unos delitos son cometidos entre distintas zonas o distintos municipios y convergen los distintos cuerpos de fuerzas de seguridad, tanto del Estado como locales. Y claro, pues también me vi abocado, aunque tengo unos ciertos conocimientos de policía científica, pues a contar con la colaboración de la jefa de forensía del Instituto de Ciencias Forenses de Cantabria, para ayudarme a que fuese más real, digamos, lo que sucedía, tanto las personas heridas como las fallecidas o las escenas del delito. Y entonces después pues tuve que recurrir también a una psicóloga para darles más veracidad a los personajes. Y ahí fue cuando eso, efectivamente, lo que contaba se me complicó, porque ante un mismo hecho todos actuamos de distintas formas. Si ahora mismo esta carpa se cae, hay gente que se queda paralizada, otros que correrían, otros que intentarían ayudar, otros que cada uno es un mundo. Entonces aquí, digamos, el personaje se ve que su ahijado es asesinado, después ve que eso no es un crimen suelto, sino que va aparejado con otros que se van sucediendo. No se sabe por qué, pero no las pruebas, sino los indicios apuntan hacia él, y aparte de que tiene un problema personal, pues se ve obligado a recurrir a los amigos que le dan de lado.
cosa que por desgracia pues a veces la vida nos ha pasado a algunos. Y tiene que tirar de otros amigos o conocidos del pasado o del presente menos cercano, que quizá no ha querido tener tan cerca, que sin embargo sí le ayudan. Entonces pues es una historia de lealtades y deslealtades, una historia de odio y de amor, de venganza con su cierta lógica, quizá, y lo bueno es que podemos empatizar con casi todos los personajes de la novela. Si bien hay un protagonista y un antagonista, podemos coincidir a lo mejor en el pensamiento del lector con alguno de los personajes y verse identificados en ellos, porque no considero que haya buenos ni malos. Hay personajes, los personajes son grises, pueden ser gris claro o gris oscuro, pero digamos que son más grises. Y bueno, pues nada, a partir de ahí de escribir esto y finalizarlo, esta novela, pues yo como soy hombre no puedo dar a luz, pero para mí fue un orgullo poder editarlo con la editorial Dolmen. Sí es verdad que antes de eso había pensado en autopublicarlo y fue una sorpresa que mi mujer me dio, que me dijo, bueno, he apartado un dinero aquí por si lo queremos autoeditar. Y sin embargo, bueno, pues tuve la suerte de que por medio de un amigo de la librería Óscar de la librería Nexus 4 de Santander, me puso en contacto con el director Vicente García de la editorial Dolmen y ha salido adelante. Parece que está teniendo muy buena acogida y yo simplemente, si alguno de ustedes lo lee, con que pase un buen rato, se divierta, se entretenga y le guste, para mí eso ya es suficiente. Bueno, pues estupendo. Si te parece, Julio, después de que has hecho esta exposición inicial, pues podemos pasar a las preguntas, que siempre da bastante juego. Bien, bueno, perfecto. Mientras van calentando, le formulo yo una, que es lo normal, ¿verdad? Y también es normal que cuando un poli escribe, le hagan siempre repetitivamente la misma pregunta, Julio. Es decir, ¿hasta qué punto el ejercicio de la profesión policial incide en el escritor, incide en la novela que estás escribiendo? Bueno, verdaderamente la novela yo la considero estamos aquí con el juego de mascarillas porque la tiene que tener uno y el otro no. Se lo digo por si lo veían raro. Verdaderamente yo lo considero un thriller psicológico más que una novela negra o una novela policial. Sí es verdad que hay una parte policial en la que hay una investigación, una serie de asesinatos y una resolución o casi una resolución del caso, y también es una novela negra porque se encuentra dentro de ese género. Pero quizás más el thriller psicológico porque a lo mejor interesa más lo que los personajes hacen más que lo que los personajes hacen, lo que los personajes piensan o sienten o cómo lo sienten. Entonces mi trabajo como policía pues me ha servido, también un inspector jefe me ayudó, pero lo mismo que han sido personajes como un comisario o un policía o un inspector jefe que realiza la investigación, podría haber sido un abogado o un médico, podría haberse basado en otra cosa. Sin embargo, de esta manera, pues la novela está basada. Ajá. Muy bien, bueno, pues seguimos con el juego de las mascarillas, inevitable, después de lo que nos ha caído encima. ¿Alguna pregunta por su parte? Todavía no hemos cerrado, nos queda tiempo suficiente. Si te pones de pie, escuchamos mejor, por favor. Bueno, sí, o sea, que está escrita por un policía, efectivamente sí. Claro, porque hay que recurrir a unos métodos, a una, pues eso, una metodología, una situación, unos lugares,
Sí, es que lo que le había entendido era que si la pregunta era si era estrictamente policial. Entonces por eso había respondido eso. Que si mi trabajo ha influido, claro, por supuesto. Tanto mi estancia en policía judicial como mi estancia en policía científica o las vivencias en las radiopatrullas de la calle, que yo creo que es donde más se vive. Es cuando llegas allí en el momento que aquí a alguien le pasa algo y lo tienes que solucionar al momento sin saber nada de lo que puede pasar. Sí, entonces en ese aspecto sí lo he tenido. Ajá, muy bien. Bueno, mientras siguen calentando por si desean formular denuncia, te hago yo otra pregunta, Julio. Como buen poli sabrás que en España hay, de memoria, hablo de memoria, unas 10 realidades policiales diferentes. Policía Nacional, Guardia Civil, las autonómicas, dentro de las autonómicas la vasca, la catalana, la foral de Navarra, la canaria, luego las policías locales con casi 2.000 cuerpos, como estamos en una ciudad comar que diría Sabina, la policía portuaria, los agentes forestales, yo creo que me salen más de 10. Bueno, la pregunta es la siguiente. En este panorama policial, ¿a qué crees que se debe de que actualmente haya bastantes policías, entiéndase por policía, agentes policiales de cualquier cuerpo, que escriben? Porque hay una nómina realmente notable y de policías y escritores que ahora mismo están jugando en primera división literariamente. Podemos nombrar a Víctor del Árbol, Alejandro Gallo, que posiblemente esté por aquí en este momento, Manuel Jiménez, Esteban Navarro, Montejano, que lo estamos viendo que está a punto de sentarse, Pérez Cervantes, Sebastián Roa, Rafael Jiménez. Bueno, una larguísima lista. La pregunta en concreto es, Julio, ¿a qué crees que se debe esta vocación literaria actual que se da actualmente y que hace 25 o 30 años no ocurría? Bueno, yo es que creo que sí ocurría. Lo que pasa es que debido pues, a las nuevas tecnologías, ahora se les conoce más. Creo que a lo mejor si había personas... También está, quiero decir, el problema de la edición, el lograr llegar a editar. Yo creo que sí había muchos compañeros en aquel tiempo que podían escribir una novela, pero claro, si estamos hablando de hace 30, 40 años, o bueno, 25 nos pondríamos en el 99, pero yo creo que sí escribían. Lo que pasa es que a lo mejor el trabajo también, había más horas de trabajo, había más horas de servicio, más servicio extraordinario, más disponibilidad. Pero yo creo que sí escribían. Ahora lo que pasa es que pues hay más posibilidad, eso, con las redes sociales, con los medios de comunicación, de poder publicitarlo y que la gente los conozca. Vale, entrando ya en el alma de la novela, yo particularmente creo que esta es una obra, una novela donde hay mucha conciencia del mal. Mucha conciencia del mal al estilo de Crimen y Castigo de Dostoyevsky, ¿no? ¿A qué crees que se debe ese alma que, digamos, gravita constantemente en las páginas de tu novela, Julio? Me lo preguntó también otra persona. Verdaderamente yo no he leído Dostoyevsky, tengo que ser sincero, pero me preguntaron que por qué esa historia o esa idea de ponerlo todo tan oscuro. Yo no lo veo tan oscuro, lo veo personajes que podemos encontrar que estén aquí mismo paseando y sin embargo los vemos normales, porque si abrimos el periódico o cualquier día o abrimos el telediario, encontramos por desgracia todos los días niños, violaciones, encontramos un montón de cosas. No creo que esto sea tan oscuro. Por desgracia creo que no es tan oscuro. Ojalá esto fuese oscuro y no el día a día. Muy bien, bueno, como nos quedan todavía 5 minutos, mientras sigue calentando el público. Bueno, a lo mejor alguien tiene alguna pregunta. Seguro que sí, mira, aquí tenemos la siguiente. Muy buenas tardes. Dependiendo del autor. Hay algunos que no se parecen en nada. Es decir, es como cuando vemos una película, yo que me encanta el cine,
vemos una película y cuentas los disparos. Es decir, una pistola, si tiene 13 balas, de repente ha disparado 27 y tú dices, hostia, pues ¿de dónde ha salido el otro cargador? Porque no lo he visto. Pues sí, hay veces que lees alguna cosa o ves alguna serie, como yo he visto recientemente una serie en la que el Cuerpo Nacional de Policía ya pone investigación en Cataluña. Ahí están los Mossos de Escuadra. Sí está la Guardia Civil y la Policía Nacional, pero las investigaciones, si son allí locales, las llevan ellos. Entonces, pues bueno, sí veo más problema en el cine. En el cine veo barbaridades, pero en la novela negra, bueno, hay veces que veo cosas que se me desmarcan. Igual que a lo mejor no capto fallos que pueda tener, que pueda haber un doctor en medicina y dice, ¿qué han hecho aquí? ¿Qué es este capítulo? Bueno, nos quedan un par de minutos, yo creo que para una última pregunta, una última cuestión, y es, yo aprecio un perfil psicológico en tu novela, ¿no? Diría que es una novela negra, policíaca, con perfil psicológico. Puedo suponer a qué se debe, porque, bueno, he de decir que yo a Julio lo acabo de conocer hace escasamente una hora, ¿no? Personalmente, ya, aunque sí habíamos contactado, pues lo típico, por teléfono y por WhatsApp. ¿A qué crees que, bajo mi punto de vista, se debe que en tu novela haya un marcado perfil psicológico? Hombre, de los personajes, me refiero. Sinceramente, se lo debo a mi mujer, que es psicóloga, y que hicimos horas y horas y horas y horas de grabación de terapia, porque uno de los personajes va a terapia. Hicimos muchísimas horas, un role-playing, en realidad, de terapias, y de ahí, de todas esas horas, luego ya saqué el extracto para realizar alguno de los capítulos. Entonces, pues claro, lo he basado en una cosa real. Yo me ponía en la piel del personaje que correspondía y ella en el papel de la psicóloga. Y luego, pues nada, esas 20 y tantas, 30 horas, pues ya reducirlas a poder cambiarlo a un capítulo. Y eso además también da la posibilidad de que el personaje, pues al tener esa psicología, pueda llegar a desprender la empatía y que tenga un poco de vida. La gente que lo ha leído me ha dicho que, así como en la descripción de los lugares, se han visto en ellos, que de hecho tú has sido uno de ellos, y me decía en la zona centro de Madrid que me veía allí en la plaza de Callao, pues hay mucha gente muchos lectores que me han comentado que sí, que veían al vecino en ese personaje. Muy bien, bueno, pues ya nos está diciendo la organización que concluyamos y así lo vamos a hacer. Pues agradecerles a todos ustedes de nuevo la asistencia, a la Semana Negra, naturalmente, que sigamos adelante, y a nuestro autor, a Julio Arroyo, pues agradecerle su presencia, felicitarle por su novela. Me parece que es una excelente obra. Seguro que no todos los caminos por 1.000.000 de kilómetros empiezan por un paso. Esta es tu primera novela, pero seguro que no será la última. Agradecértelo de corazón y darte, si les parece, un aplauso. Muchas gracias. Yo el aplauso y el agradecimiento para ustedes, que son los que se lo merecen. Muchas gracias. Buenas tardes.